Género y política ante un cambio de era. Claro, y aquí se habló del cambio de era y ustedes saben lo que es el cambio de era. Lo tienen clarito, ¿no es cierto? En el sentido de que hay cosas que van y yo sigo aleteando, ¿no es cierto? Si tú me miras, yo hago para que vamos cambiando. Un mundo que hoy día es volátil, complejo, ambiguo y absolutamente incierto. Y esto lo estamos viviendo hace tiempo. Y ahí en esa lámina que la tomé de una cosa de hace años, se habla de normas de trabajadores, de la población, de los gobiernos regionales, nacionales, de la incertidumbre, en fin, todos estos lineamientos de políticas sectoriales que los países y los gobiernos en nuestro país tienen que seguir, digamos, profundizando, pero con una mirada renovada. Entonces, cuando vemos que esto del mundo incierto está directamente relacionado con esta dura prueba que la humanidad, no solo Chile, tuvo que enfrentar entre el 2019 más o menos y el 2023, digo yo, porque seguimos en esta situación crítica. Y ahí entonces quiero plantearles a ustedes esta misma lámina que la hice en una ocasión, justamente en el 2019, cuando hablábamos de la pandemia, más octubre, el estallido, y anoche dije, bueno, y la crisis económica, que hoy día estamos hablando de la crisis, hoy día el ministro Marcel está refiriéndose a estos temas, la guerra, es decir, los cambios son paradigmáticos y dicen, relación con la radicalidad del escenario, con someternos a revisiones, con resignificar muchas de las cosas que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? O sea, ¿se dan cuenta? Estoy hablando exactamente lo mismo que estaban hablando ustedes recién, y se me fue a negro, pero en definitiva, la capacidad de asimilar diferencias. Esto también lo acaban de plantear ustedes. La pertinencia, la empatía, la comunicación, el relacionamiento, la vinculación, personas, organizaciones, interempresas, instituciones, partidos políticos. Cuando Alberto nos dice, la próxima semana tengo ya una presencia formal y pública con otro partido con el cual hicimos un camino y con el cual tenemos diferencias, en fin, ideas nuevas, revalorizar las alianzas. Entonces, esta lámina desde hace 3 o 4 años atrás sigue estando vigente porque en el fondo el reconocimiento de las personas y la validación de sus discursos y las contranarrativas que hoy día están surgiendo pareciera que son sumamente importantes, así como la contención, aquí se hablaba de la contención de lo subjetivo, lo que nos pasa, el emocionar, ¿no es cierto? Y contener no significa tapar ni controlar, significa gestionar, fluir, conversar ante la incertidumbre, la desesperanza, lo incierto, en fin. Entonces, nos estamos jugando todo en este minuto, nos estamos jugando todo como humanidad, pero en Chile también con esta transformación cultural que hace años que se inicia y que explota de alguna manera, producto de, yo digo, la luminosa aparición de la desesperanza y el dolor, porque no sabíamos, ni todavía sabemos bien, cómo salir de este entuerto. Confianza, se dijo aquí, el respeto, la colaboración y la interdependencia resultan ser hoy día más fundamentales que nunca antes en la historia de la humanidad y de nuestro país. Y claramente ha sido un tema presente a lo largo de la evolución humana. Entonces, estamos asistiendo a esta transformación cultural, ¿no es cierto? Y aquí es la reflexión que ustedes mismas están haciendo. Producimos resultados que nadie quiere y nos preguntamos cómo diablos es que seguimos haciendo lo mismo. También ocurre en la organización, y hablamos de la política, los partidos políticos, en las empresas, en la organización social, en las juntas de vecinos, en todas partes. Y ahí entonces tomo un poco lo que dicen, a propósito que la Francisca comenta, yo me he reinventado varias veces, sí. Cuando dejé de tener camiones, como decía yo, cuando dejé de estar en cargos de responsabilidad, me dediqué justamente al desarrollo de personas y organizaciones y sigo estudiando, sigo aprendiendo y sigo sintiéndome cada vez más joven. Y que es lo que muchas veces las mujeres tenemos la valentía de hacerlo porque teóricamente no se espera mucho. Entonces podemos hacer locuras, ¿no? Me salgo de un lado, me meto al otro, en fin. Entonces, cuando vemos el tema de la gestión, el management, la organización, hay grandes
expertos en el tema que dicen una estrategia mal ejecutada, aunque sea brillante, es inútil. Podemos tener grandes ideas, podemos tener incluso grandes definiciones de acciones a realizar, pero el problema es cómo lo hacemos. Es un tema de conducta humana, primero que todo. No es lo único, sin duda. Pero precisamente el desafío que tenemos hoy día más que nunca está relacionado con la conducta humana que nos permita co-crear desde la diferencia. Y co-crear implica inventar caminos nuevos. No tomar solo lo anterior, tomar lo que nos sirve, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico es súper importante, hay que compartirlo, pero eso se tiene que expresar en cosas concretas. Y cuando hablamos de revitalización, de reactualización, de reconstrucción positiva, como dijeron allá en las amigas del sur, precisamente tenemos que profundizar, poner el elefante sobre la mesa, ver qué es lo que nos pasa. Y ya en el 2018 se decía que aunque no se sabe cuánto va a durar la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, me refiero al COVID, ¿no es cierto?, cuanto más rápido y contundente, es decir, el mismo desafío que tenemos hoy día, menores van a ser los efectos negativos, y se habla de la sombra de los líderes. La sombra de los líderes, que es larga. Y cuando digo líderes lo digo en plural, es decir, mujeres y hombres que hemos estado en espacios de liderazgo. Y que afortunadamente en este único caso las mujeres hemos sido menos, por lo tanto hay menos mujeres culpables, pero somos culpables igual. Y yo, la primera. ¿En qué cosas me equivoqué? Y en qué cosas pudimos achuntarle, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento se hablaba de que modelábamos la cultura de la organización en un sentido contrario. La acción de los gobiernos, se decía, se está llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error. Bueno, y hemos tenido todas esas dificultades. Entonces, recuerdan ustedes que la humanidad se reúne, entonces Naciones Unidas plantea justamente la Agenda 2030, desarrollo sostenible, en fin, en distintos ámbitos del hacer. En salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en medio ambiente, en género. Y lo pongo abajo porque precisamente ahí estamos. Estamos en esta línea de división o de integración. Ahí tenemos un desafío. ¿Seguimos buscando la división entre lo que es el polo femenino y el polo masculino o vamos derechamente al trabajo en integración? Entonces, observamos que, y estos datos no los voy a leer, los tienen ustedes, se los saben de memoria, las estadísticas en torno a nosotras, las mujeres en Chile, que por lo demás no son las oficialísimas, porque anoche perdí como hora y media buscando los últimos datos del INE y del y dije, no. La verdad es que no les voy a venir a contar a mi amiga cómo la data refleja lo que cada una de ustedes ve diariamente en su ejercicio de la política y de la reunión y la convocatoria de lo que están viviendo las mujeres hoy día en el mundo y naturalmente también en Chile. Tenemos datos buenos, sí, yo lo destaqué con oscuro, ¿no es cierto?, que en la composición en el Parlamento en relación a la política, gracias a la implementación de la última ley, la 20.840, ya contamos con un 24,2% de escaños en el Senado y un 29% de los escaños en la Cámara, pero sigue siendo así. Entonces uno dice, bueno, el tema es de presencia. Bueno, a eso quiero compartir con ustedes en un rato más. Pero aquí quiero mostrarles otras visiones que no son solo la de los pensadores y de la filosofía que nos están aportando cada día más, sino que del propio management. Hay muchas personas que han salido a mirar esto. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Cómo nos relacionamos? ¿No es cierto? Y ahí entonces hay mucha bibliografía y todo, pero hay personajes que nos han dicho cosas que son muy importantes también. Fíjense que el 5 de abril del 2020, antes de que muriera, yo tuve ocasión de participar con Humberto Maturana, un gran amigo, un gran hombre, junto con Jimena Dávila también, en una conferencia que dictó. Y nos hablaba justamente de lo que estamos hablando ahora. No lo alcanzamos a escuchar demasiado y a lo mejor después de su muerte vamos a poder instalarlo más. Democracia, ¿qué es democracia?
Bueno, desde luego, es una institución que nos hemos establecido para poder consolidar, digamos, lo que es el discurso hacia el bien común. La democracia, dicen, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Bueno, pero la democracia esencialmente es convivir en el respeto al otro. Y ahí él se preguntaba, ¿queremos convivir? Muchas veces no queremos, pero necesitamos convivir. Solos no podemos. El pingüino, que es un animal, cuando se queda solo, se muere. Y nosotros somos animales con reflexión. Entonces, debemos convivir. Y claramente, el modo de vida y la forma como convivimos es la que da la posibilidad justamente de avanzar. Pero entonces ahí él se preguntaba, ¿qué es el respeto? Bueno, yo las invito, vamos reflexionando. Yo no soy quien pueda decir qué es el respeto, pero el respeto tiene que ver con lo que hemos hablado ahora, con lo que dijo la Ana María también, sin duda. Y que pareciera ser que en los tiempos de la Revolución en Libertad eso existía a raudales y lo hemos perdido. Ser amoroso, amor en política, el amor por el prójimo, que claro, lo tomamos de los textos de la Iglesia, pero también lo tomamos de muchos otros lugares, está presente, pero lo tomamos a veces como si fuera una cosa de segundo orden, ¿no? Cuando estoy incómodo, insatisfecho incluso conmigo, parece que no me estoy respetando. ¿Cuántas veces hemos actuado o hemos sentido la obligación de actuar sin respetar lo que mi Pepe Grillo me está diciendo? Eso tiene que ver con la autorreflexión, en fin. Y ahí entonces viene el tema del conversar. Cuando somos capaces de suspender nuestro juicio, mi idea, y por eso es que es tan complejo el tema de la política, porque queremos legítimamente alcanzar el poder para que mis ideas, mi ideología, sea la que se imponga. ¿Se dan cuenta qué fuerte eso? Y cuando uno escucha a Maturana y empieza a mirar incluso cómo se ha construido el mundo, cómo se construye la paz en la divergencia, nos damos cuenta que la única manera es de verdad hacer ese acto complejísimo y difícil de suspender mi idea y mi juicio para dejar aparecer el juicio del otro y de ahí empezar a dialogar, ¿no es cierto? Entonces, si estamos dispuestos a cambiar de opinión, parece que ahí es donde, y Maturana nos hablaba, el nuevo derecho humano tiene que ser estar dispuesto a cambiar de opinión y que me respeten en eso. Es bien loco. Entonces, los principios y los valores fundamentales no son solo de una posición. Cuando todos compartimos eso es cuando podemos, ahí está la base para empezar a dialogar. Bueno, yo me entusiasmo, entonces puedo estar con usted hasta las 3 de la tarde y no es la idea. Entonces yo sigo manoteando para que aquí me cambien la lámina y aquí, pues. Fíjense que el bote, eso es lo que está pasando hoy día en el mundo, po. El bote se está hundiendo en la parte de arriba. Hay algunos que dicen, menos mal que el problema no está de nuestro lado. Y los otros tratando de sacar el agua. Y estamos en una ola, surfeando. Y resulta que cada uno de nosotros, más allá de los valores y los principios fundamentales, cuando vemos algo, vemos lo que vemos de acuerdo a quién somos, a nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura. Y les quiero decir más, como seguimos estudiando yo con mis equipos, hemos descubierto que la biología, y eso lo dijo Varela y Maturana, ¿no? Y desde la neurobiología, de acuerdo a nuestra estructura física, la estructura de nuestro esqueleto, la adiposidad de nuestra piel, nuestra musculatura, emocionamos prevalentemente más de una manera que de otra y vemos distinto porque nuestros focos atencionales son diferentes. Habemos personas que tenemos focos atencionales absolutamente puntuales y convergentes y hay otros que tienen divergentes. Y ahí está la gama, ¿no? Entonces, si yo pongo una W en el suelo, y yo creo que la Francisca se reía porque se debe acordar de una dinámica que hacíamos, tú dibujas una W o una E en el suelo, el que está allá lo ve como un signo de la matemática, el otro lo ve como W, el otro lo ve como M y el otro lo ve como 3.
y es el mismo papel. Tipo. Entonces, es interesante esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacernos la reflexión, pero ojo, y aquí viene un primer planteamiento, que nuevamente ustedes como mujeres lo comprenden al tiro. Mi condición interior. Lo primero es mirarme a mí mismo. Lo primero es tener conciencia. Nuestro partido, maravilloso lo que nos dice el presidente del partido. Hagamos un trabajo interno, hagámonos cargo, mirémonos a nosotros y busquemos entonces cómo revitalizarnos. Cómo aprendo a colaborar, a convivir, a suspender mis juicios, a estar dispuesta a cambiar de opinión, ¿no? Y eso tiene que ver con estos paradigmas, que son los que están cambiando. Es decir, cómo nos miramos y cómo innovamos en esto. Entonces, el aprendizaje humano constante es primero. Y aquí se dice, cuando la Francisca nos dice, oye, si para hacer política o para participar en política y ejercer liderazgo, no tenemos que tener títulos universitarios. Obvio, no tenemos que tener títulos universitarios para ser seres integrales, propositivos y sobre todo que impacten. Pero ¿de dónde viene aquello? Es que desde la época de los griegos, que lo muestro un poco más adelante, se estableció que las personas valen por lo que piensan, por su coeficiente intelectual. Y de ahí deviene el que pienso, luego existo, en fin, y todo lo que tiene que ver con la otra parte, que curiosamente tiene mucho que ver con la visión femenina, no lo doméstico. La emoción y la corporalidad son como de segundo orden. Y miren la escoba que tenemos hoy día en el mundo con esto. Entonces, es importante aprender. La cognición intelectual es clave, si no, no nos habríamos desarrollado. Pero no es lo único. Y de ahí derivan una serie de cosas que nos están enfrentando permanentemente. Y las mujeres de esto sí que sabemos, ¿verdad? Entonces, somos diferentes, de ahí radica el valor. Las creencias, la idea me posibilita, pero también me limita cuando me siento dueña y eso no lo cambio. Los principios son los que tenemos que atender, no las ideas como algo inmanente. La gerenta, la líder o el líder lo hace bien, no cuando habla bien. Y por eso la gente está aburrida. No más declaraciones. Lo hace bien cuando escucha bien. Entonces cuando Alberto viene porque me dice, mira, yo voy a estar una hora, le voy a dedicar tiempo, y resulta que ustedes quieren hablar y él se queda. Claro, no se puede quedar al almuerzo, pero qué bueno que nuestros liderazgos empecemos a entender que hay que conversar. En fin, conversaciones. Entonces, hay gente que ha planteado cosas interesantes y yo los invito. Hay un tipo que es un genio en temas justamente de liderazgo que se llama Otto Scharmer y que dice algo que es bien básico, pero que se nos olvida, ¿no? Y con la Pali lo conversábamos mucho. Esto de la teoría de la U, transitar del ego al eco, ¿no? La política vinculada al ecosistema, que no es solo el medio ambiente, son las relaciones humanas y el por qué y para qué existen los seres humanos en el mundo y quienes tenemos creencias también desde el punto de vista espiritual, nuestras almas. Pero esto no es tan fácil. Normalmente creemos que vamos a avanzar si damos un salto de un punto, y ahí en la lámina se ve, arriba, el salto de un punto donde estoy a otro quiero llegar y salto hacia arriba. No, se acabó. Ese paradigma ya no sirve. Lo que sirve es profundizar, hacer la U, irme a mi interior, mirarme a mí, mirarnos para comenzar a construir, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite adquirir conciencia. ¿Conciencia de qué? Primero, de que mis actos provocan algo en el otro, obvio. Y me tengo que hacer cargo. Y cuando nos estamos conectados con esa conciencia individual, yo conmigo, empiezan a producirse los problemas. Y luego, no solamente lo individual, sin duda, la conciencia ecológica, no solo la ecología desde el medio ambiente, sino que yo y los otros, yo y mi entorno, ¿no es cierto? Todo la otredad.
Y ahí hay datos. Consumimos recursos a veces 1,5 veces la capacidad de regeneración total del planeta. Claro, ahí se evidencia. Pero se evidencia en que consumimos confianza, consumimos energía, consumimos amores que perdemos, consumimos tantas cosas, ¿no? Entonces, ya, la conciencia personal, la conciencia ecológica, la conciencia social. La conciencia social que ya no es lo otro o la otra edad, sino que son los otros con caras, con cuerpos, con nombres, con apellidos, los que están cerca. Ejerzo ahí una acción para que el bien común para todos esté presente. Y nuevamente esa imagen lo grafica todo. Aquí nos vamos a ir en las cifras, ¿no? Y luego no puedo dejar de mencionar la necesidad de adquirir conciencia espiritual, lo inmanente, que es el yo, no solo en mi comportamiento, sino que en la profundidad de la uno, yo y mí misma. Y eso está directamente relacionado con esto de que obtenemos resultados que colectivamente no queremos, porque las decisiones cada vez están más desconectadas de ese factor y elemento espiritual. Y ahí viene entonces todo lo que está viviendo la humanidad, no solo la pandemia, la salud mental, el tema de las depresiones, la emocionalidad que se trata de controlar y no de gestionar, de entender, de comprender, pero también de empoderar, ¿no? Para que salgamos de estas situaciones. Entonces, son casi puras lemas que yo he ido mostrando, y aquí estoy aleteando de nuevo, para los efectos justamente de hacernos cargo. Y este mono es re bueno, creo yo, porque tenemos brecha ecológica, yo y la naturaleza, brecha social, yo y los otros, brecha espiritual, yo y yo misma. Y ahí está, lo que veo es la superficie, lo que hago es lo que me permite ver otras cosas, pero lo más importante es lo más profundo, lo que me mueve en esta conciencia permanente y en este diálogo entre nosotras. Se fija que estoy hablando de puras cosas que normalmente se hablaban, como decía muy bien nuestra camarada, esto no es un tema de la familia, hoy se le está pidiendo todo, las instituciones tienen que empezar a mirar. La política pública debe empezar. Los partidos políticos tienen que hacer propuestas sin vergüenza. Hablar de amor sin vergüenza, como decía mi amigo Humberto. Entonces, para no quedarnos en el punto ciego entre lo que es esto, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que imperan en la humanidad y que nos han llevado a esta crisis, a esta concatenación de crisis, pero que al final son una valiosísima y hermosa oportunidad de remecernos, ¿no? La discriminación, la agresión, la competencia, la ambición, orientado al resultado, orden, disciplina, estructuras, baja presión, maltrato, castigo, cansancio, autoritarismo, despotismo, tener poder. Me cansé. Y si miramos la otra, es todo lo que ustedes han estado diciendo. Colaboración, empatía, inclusión, cuidado, creatividad, vulnerabilidad, que decía la Fran muy bien. Y hemos vivido momentos de vulnerabilidad, ¿verdad? Equidad, armonía, flexibilidad, apertura, integridad, transparencia, amor. Chuta. Pero esa sí que es magna tarea. ¿Por qué? Porque claramente hay mucho que hacer. Y aquí traigo la figura de Don Pato, que hoy día incluso formalmente por el Partido Comunista fue criticado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que hacía él? Él encarnó mucho de lo que acabamos de conversar. Y en los años 90, la Fran sí que, oye, increíble como me sabes el derrotero, hasta a mí se me ha olvidado, pero yo fui parte del equipo que fundó el CERNAM. Entonces, me entusiasma mucho cuando las escucho y cuando tenemos esta oportunidad de hablar de política y de mujeres, porque a mí me tocó vivir esos tiempos en donde había un visionario que en la medida de lo posible se metió en una cuestión súper arriesgada en esos tiempos. Nos decían en el Congreso, me acuerdo, no, ¿cómo le vamos a financiar el presupuesto para crear centros de orientación de los derechos de la mujer cuando necesitamos camas de hospitales? Los centros de información, sí, de... ¡Ay, la Flor! Pero si no la había conocido.
linda, preciosa. Feliz de verte, después vamos a compuchar. Entonces, bueno, y me voy encontrando y nos vamos encontrando en una suerte de, ni suerte, sororidad completa, porque esas historias las sabemos, ¿no? Y ya nos empezamos a colaborar y a ser interdependientes, porque durante la primera etapa, y tú lo sabes muy bien, Florcita, las abejas reinas, somos las únicas, nos sentíamos que teníamos que administrar el poder con masculinidad porque era lo único que se podía, porque si no nos miraban en menos, había que ser formales. Yo me hubiera vestido así, me habrían mandado al África, pues una loca hippie, en fin. Entonces, seguíamos estrategias, pero quiero compartirles esto, ¿no? Para justamente ver, entonces ahora ir aterrizando, ¿no? Si estamos hablando de un urgente cambio cultural y de paradigma, estamos hablando de un urgente cambio de conciencia. ¿De qué se trata este tema? Entonces ahí es donde yo ahora quiero ir ya más al fondo. Y es un tema de muchas cosas, po. Es un tema de igualdad, sí, puede ser. Es un tema de presencia. El 25%, y ahí veamos cómo aparecen las palabras, las reflexiones de las mujeres en los medios. El 25% de artículos de mujeres en los medios de comunicación está presente. Yo diría que es muy poco. Ahí tenemos una brecha muy importante. En lo laboral hemos avanzado, no lo suficiente. Entonces, ¿es un tema de justicia? También es un tema de justicia. Es un tema que tiene múltiples facetas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el desarrollo humano y con la equidad y la justicia. Pero hoy día son más las mujeres que ingresan y egresan de educación superior, más que los hombres. Entonces, no se trata solo de acceso a la educación, sino que también vemos, aunque es insuficiente, aumentamos en participación. Bien, vamos dando los pasos, pero ¿será suficiente ante este cambio de era? Luego, ¿es un tema de oferta? ¿Nos ofrecen los espacios? ¿O es un tema de demanda? ¿No nos dejan? ¿O nos dejan y cómo lo hacemos? ¿Nos mostramos? ¿No nos mostramos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hablar, comunicar, transmitir, actuar, tener conducta es súper clave, porque no somos mudas en eso. Y eso no lo sacamos de la cabeza ni de los textos, sino que de la autoconciencia y damos testimonio. Y en política, con mayor razón, hoy día se hace crucial. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Y aquí yo saco un par de láminas. Hay una mujer que se llama Cheryl Graydon de Canadá, que es una mujer que ha trabajado durante muchos años, donde desde la perspectiva de la presencia de las mujeres en los medios, fíjense, dice, las ondas que creas al hablar son incalculables. Yo les digo, y no solamente al hablar, al actuar, ¿no? Y luego ella dice, se produjo un despertar de sexismo feminista. Bien. Justamente se pone atención a los modelos y a los roles, se pone atención a temas que están en el espectro de lo masculino, ¿no es cierto? Por tanto, la perspectiva de diversidad es enorme para todos, pero yo les quiero decir, mucho más allá del derecho femenino, sí, el derecho de la humanidad en su totalidad, ¿no? Entonces, el tema aquí es bien interesante cuando ella dice, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, porque tu deber es hacerlo. Es estar presente con un discurso y con una acción, pero que no es cualquiera. No es cualquier tipo de conversación, es una conversación entre hombres y mujeres. O si no, vamos a seguir eternamente. Y es una conversación entre hombres y mujeres donde ambas partes se benefician. Lo masculino que tenemos las mujeres junto a lo femenino que tenemos, y lo femenino que tienen los varones junto a lo masculino. Si esos son los polos. No es que el hombre y la mujer seamos tan... Por eso que hablamos de igualdad, ¿no? Porque tenemos ambos polos, unos más desarrollados. Entonces, cuando faltan las voces de las mujeres, nuestras realidades no se reflejan, eso es cierto. Porque ha habido históricamente más presencia masculina por un hecho innegable e incuestionable que es esto, por el patriarcado. Entonces, yo a veces me pregunto, y lo dejo como pregunta, esto de esta segmentación entre derecha e izquierda, ¿no? ¿No? Si el patriarcado lo cruza todo.
sea, si no, miremos a los amigos que hoy día están criticando a don Pato, yo no conozco partidos más machistas que el Partido Comunista. ¿Se dan cuenta? Y son progresistas, fíjense. ¿Ah? Entonces, no es una tarea solo de mujeres y los obstáculos para resolver como sociedad son enormes, porque de allí deviene una gran cantidad de las cosas que hoy día nuestra humanidad sufre, y particularmente Chile. Entonces, el patriarcado, cortito, miremos la presencia humana en la Tierra. Hace más de 2,5 millones de años que está el ser humano en la Tierra. Pero en aquella época se segmentaban los roles, pero no el estatus. No era más importante cazar y recolectar que cuidar a la prole. Eran ambas cosas importantes. Y eso es bien interesante, ¿no? Y eso se nos ha olvidado. Lo que pasa es que vemos esa imagen, la guagua, la comida, ¿no? Pero hace 8.000 años aproximadamente comienzan a aparecer las civilizaciones y en esa época existían las diosas femeninas. Y se habla de matriarcado. Y fíjense que Maturana crea su organismo que se llama Instituto Matrístico. ¿Ah? Y él hacía esta mirada incluso desde la biología. Entonces había una sociedad igualitaria, sin duda que lo había. Y nosotros aspiramos a la equidad y a la justicia social y a la igualdad entre todos los seres humanos, más allá de que sean muy inteligentes, virtuosos, llenos de títulos, y aquellos otros que no lo necesitan tanto como creemos. Entonces, ¿qué pasa luego? Fíjense que aquí hay un punto de inflexión en la civilización, en donde aparecen las grandes civilizaciones: Sumeria, Babilonia, Egipto, Persia, Grecia, que es donde se instala esto que yo les digo: la razón está por sobre la emoción, y la corporalidad o la sensorialidad son como de segundo orden. Pienso, luego existo. Y justamente, y es bien curioso, que junto con eso entonces las mujeres empezamos a ser relegadas. Como que de alguna manera, como que lo que de segundo orden resulta que es. Entonces, las brujas de Salem en la Edad Media, ¿cuánta mujer murió en la hoguera porque se le ocurrió innovar? Bueno, la misma Juana de Arco, que la usaron harto y después, chao. ¿Ah? Entonces, ahí aparece el famoso código de Hammurabi, aparece el tema del poder, y la parte femenina de la persona humana es la que adquiere importancia. Entonces, los hombres que tienen su parte masculina más presente, y eran las épocas de las guerras, en fin. Entonces, hay miles de dichos. Aquí dice: si una mujer habla fuera de las reglas, se decía, sus dientes serán destrozados con un ladrillo. No, o como es, las mujeres, los chinos dicen, las mujeres son como un gong, hay que golpearlas con regularidad. Así decían, ahora ya no lo dicen, pero en la cultura china antigua lo decían. Bueno, la idea es que yo no voy a seguir trayendo, porque esto también lo saben, pero sí quiero mirarles esto, el beneficio de la diversidad, a propósito de la biología. Esto lo mostré una vez y me retaron, me dijeron que cómo yo ponía monos cuando hablábamos de mujeres. No, pongo monos para que veamos la génesis de nuestro ser como personas, son nuestros antecesores, y la biología. Y existen también en la biología, tú tienes la perspectiva masculina y la femenina. El chimpancé tiene el estilo competitivo, macho alfa, y los bonobos tienen el estilo colaborativo. Es bien curioso esto. Y somos una mezcla entre chimpancé y bonobos. Las sociedades más igualitarias en patrones matriarcales se expresan justamente entre estos bonobos y chimpancés. Y fíjense que los bonobos tienen una visión física, tienen la capacidad de ver mucho más amplia, o sea, foco atencional amplio. No el foco absolutamente orientado. Y el chimpancé tiene justamente el foco atencional corto. Y es tan importante uno como el otro. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay una cosa muy linda. Los bonobos, fíjense, hacen el amor abrazado, mirándose a los ojos. Tipo. Y son parejas. Entonces,
y no tienen razón. No tienen 6, por lo menos como el humano. Entonces les quiero mostrar esto porque aquí hay un origen súper importante para la reflexión. ¿Perdón? No, pero te la vamos a mandar. ¿No es cierto que se las mandamos? Sí. Ya. Se las mandamos. Entonces, ¿estás apurado? ¿Qué? No te veo. No estamos tarde, no tienen hambre, ¿no? Ya, genial. Entonces, hay otros estudios. El MIT en Estados Unidos hizo un estudio acerca de lo que era la inteligencia colectiva y la performance de los grandes grupos humanos, ¿no es cierto? Entonces, hacía ahí una mirada investigando cuáles son los factores que inciden en la efectividad en el trabajo o el logro de objetivos, en fin. Entonces, revisaron el factor de la inteligencia en el líder o en la líder, la distribución igualitaria de la palabra, la sensitividad, es decir, la empatía, la capacidad de entender al que tiene un juicio distinto, por decirlo así, ¿no? Y la presencia de la mujer en los grupos. Y descubre una cuestión súper interesante. Primero, la efectividad no se relaciona con el coeficiente intelectual de los líderes. Primera cosa. Segundo, tampoco se relaciona con la distribución igualitaria de la palabra. Tercero, fíjense, tampoco con la mera presencia de mujeres en los grupos. Yo con esto no quiero tirar por tierra el voto político que pide presencia, no. Pero no tiene tanto peso la presencia. El factor más importante es la sensitividad. Y resulta que esa cuestión, los seres humanos la tenemos desde los inicios de la humanidad, solo que a unos se los hizo esconder y desvalorizar, y a otras se nos hizo como natural, como normalizado. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de la mujer nos agrega diversidad, ¿no es cierto? Pero no va más allá eso, de la diversidad. Lo verdaderamente importante aquí, y ahí entonces el factor de lo femenino, más allá de que seamos mujeres. Los hombres también tienen polo femenino, ¿no? Desde Grecia está subsumido, pero en este cambio de era se hace no solo posible, se hace imprescindible. La humanidad va a morir mucho más rápido de lo que se pretende, de lo que se espera, si no enfocamos a esto. Por algo salió el bicho, por algo el cambio climático. O sea, nos están poniendo una prueba de oportunidad. Entonces, pero aquí está el tema. No solo se trata de la presencia, sino que del impacto que tenga nuestra presencia. El cómo estamos presentes, ¿verdad? Entonces, lo entendemos súper bien. Lo importante es que después de nuestra presencia los otros se den cuenta que hay un impacto diferente. Y ahí lo mismo que les decía, las tensiones entre valores. Si lo miramos desde lo cultural histórico, ¿no es cierto? Vemos desde lo cultural histórico la unidireccionalidad, o sea, el liderazgo, por ejemplo, los líderes directivos, estos jefes o estos presidentes de partido que hablan y dan la pauta, que es súper importante que me orienten, ¿no? Pero no basta. Hoy día la diversidad desde la perspectiva biológica es clave. Eficacia a corto plazo, eficacia a largo plazo. Si estamos cambiando de era, tenemos que ser perseverantes y creernos el cuento y trabajarnos a nosotras mismas y trabajarnos colectivamente con el resto de los hombres para la eficacia a largo plazo. Comando y control versus experimentación. Si nos podemos equivocar, podemos cambiar de opinión, por Dios, ¿de dónde somos perfectos? Resultados, el foco en el proceso, pues, vivir el presente sin el proceso. Aprendemos haciendo, pensando sin duda, integrando lo que pensamos, pero levantando aprendizaje, ¿no? Tarea, sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué queremos revitalizar a nuestro partido demócrata cristiano y a nuestros valores humanistas, cristianos o no cristianos, humanistas integrales, ecológicos en términos globales? La tarea, el sentido, súper importante, responsabilidad individual, valor compartido. Y si seguimos más allá y lo miramos desde la perspectiva del cerebro humano, aquí
el cerebro, ¿no? Hoy día hay varias teorías en la neurociencia que dicen que ya no estamos tan separados entre hemisferio izquierdo y derecho, eso está antiguo ya. Pero igual sirve como metodología conceptual. Lóbulo izquierdo era industrial, pasado. La era industrial ya pasó. Competencia, colaborativo, racional, emocional. Foco en el resultado y tarea, foco en el proceso. Trabajo individual, trabajo en equipo. Estratégico, intuitivo. En fin, mirada individual, mirada sistémica, verticalista, horizontalista. Sentido de avance, sentido de pertenencia. Obtención, entrega. Decidido, yo voy. No, ojo, me decido, pregunto, comparto, reflexivo, en comunidad. Entonces, aquí vemos, cuando miramos las organizaciones, y a lo mejor en la actividad partidaria a ustedes les debe pasar, o en los trabajos también, ¿no? En la organización se da la atención mucho más en la relación de los espacios de poder que en los espacios inferiores, obvio, dice uno, en los mandos medios. Pero en medio de nuestra atención, las mujeres participamos de menos redes. Aquí ustedes hablaron. Tenemos que enredarnos. Tenemos menos autoafirmación. Dejemos de pelarnos y criticarnos. La otra tiene valor igual que yo tengo valor y merezco reconocimiento y algo. No existe nadie totalmente bueno o totalmente malo, como decía la Francisca, tenemos nuestras debilidades. Nos cuesta expresarnos con tranquilidad. Estamos rindiendo examen permanentemente. ¿Quieren que les diga? Eso no le pasa solo a las mujeres. Yo trabajo mucho con hombres. Les pasa cada día más, porque están súper exigidos hoy día también. Y la masculinidad de los jóvenes está siendo un temazo. Entonces ahí hay espacio de conversación. Entonces, siempre estamos tratando de autoafirmarnos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Contengo, exijo. De repente exijo y contengo. Voy danzando, por decirlo así, como las brujas de Salem, ¿no? Emocionalidad o racionalidad. Ambos. Familia o trabajo. Bueno, nadie nos dijo hoy día que ambos, pero la doble presencia. Ahí es donde estamos invitando, ¿no? Y a lo mejor mi marido tiene 80 años, ya me cuesta más que la invitación le parezca sexy o glamorosa. Pero mi hijo, que ya tiene 42, anda de mamá por la vida con sus 3 críos todo el tiempo y eso es natural. Entonces estamos cambiando de era también, ¿no? Y claramente aquí, y yo vuelvo, me encanta bailar. Eso que acabo de decir lo he comprobado en un trabajo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo en mentorías con mujeres ejecutivas de empresas, comunidad mujer. Me ha pedido muchas veces que haga estas mentorías donde uno ve la inseguridad, la falta de confianza, el equilibrio entre familia y trabajo, la baja disposición a tomar tareas complejas. En fin, todo eso se da hoy día cotidianamente y no se los repito a ustedes que lo saben súper bien. Entonces, ¿cómo cambiamos la cosa? Bueno, tal vez mirar qué pasa con el patriarcado, porque la solución no va por la vía de seguir insertas en esa cultura. Y vamos a exigir que la cambien o lo vamos a empezar nosotros a promover desde nuestras propias actitudes, ¿no? Entonces, al final quiero provocarlas, porque uno dice, la sociedad va a estar más evolucionada con lo femenino presente. Bien. La tarea es lograr, entonces, la integración de cada persona. Bien. Eso nos va a permitir también una integración, ahí está, en la sociedad y en las organizaciones. Entonces, no es solo estar presente, sino que cómo impacto desde la sensitividad y lo adopto como una herramienta hoy día más nutricia que nunca, que es antigua, no es nueva. Pero por Dios que está ligada a nuestro pensamiento. Eso es insólito. Se trata entonces de un problema de inclusión más que de desigualdad y justicia, si lo miramos desde esta perspectiva. También la inclusión permite a la mujer desplegarse desde justamente desde su actuar, pero con un relato que no es para nosotras nomás, es para hombres, hijos e hijas, amigos, hermanos, no sé, pues colegas de partido, en fin. El concepto de igualdad, entonces, yo creo que nos deja un poquito en la superficie. El concepto de justicia me permite entender el porqué, ¿no es cierto? El concepto de diversidad nos lleva a acciones,
sin duda. Pero el concepto de inclusión es el que nos permite crear una cosa distinta mañana, ¿no es cierto? Y eso ahí yo creo que está como el kit del asunto. Y parece que mi amigo decidió que yo hasta aquí llegaba porque nos verán del otro lado. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿qué estoy buscando como humanista cristiana, no? Desde siempre. ¿Y para qué están en política hoy? Que era la pregunta que nos hacía nuestro presidente. Presidente, yo lo hacía a usted ya en otra reunión y veo que se le agradece. Valiente y generoso. Entonces, aquí viene el tema. Ya sabemos el qué, el tema es el cómo. Y ahí entonces nos preguntamos, ¿desde dónde? Desde la disputa, desde el diálogo, desde el escuchar al otro, sí. Pero primero que todo es de nuestra condición interior. Y esto no es un trabajo de que fase 1, fase 2, fase 3, es en paralelo. Y ahí nos vamos observando, ¿no? ¿Qué tan consistente es mi declaración con mi acción? Y eso está directamente ligado con justamente los grandes desafíos que nos atrae hoy día nuestra directiva y fundamentalmente planteado por el presidente. Tenemos que ser capaces de ver cómo opera el partido desde lo que es una modernización partidaria, tenemos que ser capaces de revisar nuestros principios y nuestros valores, pero tenemos que ser capaces de revisar cómo estamos comportándonos y relacionándonos y actuándonos, y qué imagen, qué presencia, cómo impactamos para revitalizar y reconstruir. Entonces, la primera cosa es nuestra condición interior, pero luego nos invitamos a hacernos las preguntas. Entonces, para este fin de semana, o a lo mejor sería bueno, ¿qué estoy haciendo hoy en mi organización y en mi entorno? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi condición interior para producir esos cambios que deseo y que hasta ahora todos han querido, pero pucha, que nos ha ido mal? ¿Con quién estoy haciendo esto? ¿Y a quiénes podría invitar? Y luego, además de la invitación de hacernos preguntas, ¿no es cierto?, mirar el tema de la escucha. Yo aquí me quiero, a lo mejor les va a llegar el pero creo que es súper interesante porque además esto emana de la sororidad femenina. Hay una mujer maravillosa que se llama Jacqueline Valenzuela, que tiene más o menos la edad mía, un poquito más joven, digo yo, un poquito menos vieja, que hizo un estudio en una empresa minera en el año 2019 a 200 personas profesionales con al menos 4 años de estudios universitarios, muchos hombres con equipo a cargo, en fin. Entonces, hace el ejercicio de relevamiento de la escucha y estos son los resultados. Fíjense. ¿Qué tanto construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? ¿Se han fijado que cuando uno conversa con alguien, el otro te dice, no, pero mira, yo no estoy de acuerdo, y uno empieza, ¿cómo lo convenzo? Más del 50% de las veces. O sea, más del 65, 50% de las veces construyo la respuesta. Supongo que lo que va a decir antes de que lo diga. Interrumpo para dejar claro mi punto de vista o para terminar la frase de la otra persona. Me desconecto y permito que mi mente divague. No, está hablando puras weas, así que yo voy a aprovechar de ver cómo voy a abordar la reunión siguiente. Reacciono con impulsividad de ciertas palabras. O sea, cuando me dicen, yo exijo, yo digo, ¿qué se habrá creído que me viene a exigir? ¿Sabrá lo que me ha costado? ¿A quién le ha ganado? Típico. ¿Se han fijado las palabras? Defiendo mi postura a morir. Luego, ¿escucho con curiosidad? No escucho, siempre tengo poco tiempo, pocas veces. No tenemos espacio para la curiosidad. ¿Cuándo me quedo callada? Cuando habla mi jefe u otra persona con autoridad a quien no puedo manifestar mi opinión. Eso es patriarcado, ¿eh? Y también es para los hombres. Por miedo, cuando no vale la pena, ese es como el orgullo, la indiferencia. ¿Qué pienso si evalúo que la otra persona no me está entendiendo? Que no me quiere escuchar, pues, obvio. Pero parece que a mí me pasa bastante frecuentemente. A mí muchas veces yo no escucho porque al otro le pasa lo mismo. ¿Cómo no va a entender si está clarito? O que es tonto. Y finalmente, si algo me enoja, ¿qué hago? Bueno, depende de quién, pues, a quién le doy autoridad, ¿no? ¿Y qué tipo de autoridad? Se los planteo para que se vayan haciendo esas preguntas y revisiones, ¿no? Con la familia, con la compañera de partido, en fin. Me quedo callada, en fin. Y así entonces hay una serie de datos que nos llevan a pensar qué es la conversación en política. Primero, es la única forma
de transformar la sociedad de manera ordenada, organizada. Entonces, esto de denostar a la política ha sido otro de los nefastos resultados de la falta de diálogo en la humanidad en relación a cómo mejoramos las cosas. Porque las ideas hacen sentido compartido, las personas se asocian a ideas y definen rumbo colectivamente, como lo sabemos y aquí se ha mencionado de nuevo. Y claramente resuelve los problemas que plantea la convivencia, que son de siempre. Lo que pasa es que hoy día han aflorado más fuertemente. El problema, entonces sabemos que el problema es el cómo. Y aquí hacia el cómo es donde he tratado de orientar esta suerte de sucesión de láminas, ¿no? El problema es el cómo conversamos con alguien que piensa diferente, cómo me doy cuenta, y esto lo puse en el año 2019, apruebo, rechazo, nueva constitución, y mira lo que pasó. El tema de la paridad de género. O sea, somos distintas a los hombres, pero tenemos mucho elemento en común. Tenemos bonobo y chimpancé a la vez. Algunos más presentes que otros, de acuerdo a nuestra constitución, incluso física. Cambio climático, crecimiento de su vida. Son tantos los temas donde la manera de conversar puede ser la clave. ¿Para qué conversaría con otro que piensa diferente? Miren las respuestas. Pienso o creo que el otro también quiere dialogar. ¿Cómo mantener la serenidad cuando los juicios suspendidos gatillan emociones fuertes? Bueno, y ahí hay respuesta. Porque es de familia, por hacer el ejercicio, no lo haría. ¿Para qué si no quiere escuchar? Porque quiero entender desde otro punto de vista dónde vienen sus creencias, porque está en juego mi dignidad en ciertas condiciones, para mostrarle mi propio punto. Estos son como yo les digo, los hámsters, ¿ah? Nosotros estamos siempre interactuando con otros, emocionando, sintiendo, pensando, y es como si tuviéramos 20 hámsters dándose vueltas, tenemos 50 voces. Me acuerdo cuando estudié psicopatología, el médico que nos hacía clase en la universidad dijo que uno de los rasgos de la esquizofrenia era escuchar diversas voces. Y yo tenía, no sé, 18 años. Estuve como 3 meses muy preocupada porque yo tenía, tenemos miles de voces, pero no las escuchamos. Empecemos a escucharlas. ¿Qué va pasando? Dialoguemos con nuestro interior también, ¿no? Porque eso nos permite dialogar con el resto. Entonces, si yo no converso cuando temo dañar la relación, cuando temo que me dañen, a las represalias o los problemas que no quiero abordar, porque no es de mi altura, porque lo desprecio, porque hizo esto, porque me da miedo a no ser un aporte, a sentirme mal, miedo, no converso. Y eso no nos permite ejercer en política. Entonces, o si le pongo condiciones, ¿no es cierto?, cuando hay que especificar el tema. Mira, quiero conversar contigo. El café especulativo es muy importante. Conversémonos un café, se usa hoy día. Eso lo hacen mucho los jóvenes. Pero a uno, ¿y de qué tema? Para ir preparado. ¿Ah? Clima de respeto. ¿Por qué tengo que esperar que el otro esté preparado si yo estoy muerta de miedo, preocupada de prepararme y no escucho lo que me quiere decir? Entonces, ojo, repetirme que las opiniones son sobre las ideas, no son sobre mi persona. Y yo puedo tener gran divergencia con varios de los camaradas que se han ido últimamente, pero son sus ideas. Y ya eso entiendo que aludía la Ana María. ¿Se fijan? Entonces tiene que ver con esos comportamientos que hicieron que la democracia cristiana de Blayton, Frey y muchos otros no fueran problemas y se pudieran realizar cosas distintas. Entonces, aquí este es otro problema que nos tenemos, que es que le echamos la culpa a los otros. El otro siempre tiene el problema. Entonces, aquí respecto de la otredad, hay unas frases muy bonitas que se las voy a dejar en el PowerPoint, pero que dice, si percibo en otra persona principalmente la superficie, recibo principalmente las diferencias. Eso que nos separa, pero si me introduzco en su interior, percibo su identidad y nuestra relación de hermandad. Y eso no es ingenuidad. Parece que el mundo necesita un poquito de ingenuidad. Entonces, creemos que podemos pasar sin los demás y nos halaga sentirnos independientes. Es otro absurdo. Esta presentación les va a llegar. Yo creo que ustedes tienen reflexiones mucho más profundas y más directas. Entonces, pareciera ser uno.
que antes de conversar con alguien distinto a mí, que es fundamental en el liderazgo y que no está presente hoy día, o si no habríamos resuelto varios problemas, entre ellos esto que hoy día en el Mercurio se dice que todavía no hay claridad si hay un acuerdo para que se encuentre un camino para retomar el tema constitucional. Primero, que no hay receta. Luego, mi conexión conmigo misma, clave. Meterse en el sistema para escucharlo. Prepararnos toma tiempo, pero no es solo leer, es mirarme y compartir. Lidiar permanentemente con la emocionalidad, y en mi caso les quiero decir, el miedo y el orgullo. No es que yo he hecho cosas, pues sí, claro, que no hace cosas cuando va a llegar a los 70, bueno, en mi caso. Entonces, todas las que tenemos más edad, súper orgullosas. Acciones para la sustentabilidad personal. Meditar, hacer ejercicio, pintar, tejer, tocar, lo que sea, y no sentirnos ridículas por eso. La otredad no es tan diferente a mí. Ahí es donde tenemos que tener claro. Somos únicos, pero también tenemos elementos comunes que son súper importantes. Entonces, tiene que ver con el propósito de nuestra existencia y según el Dalai Lama, que vale la pena y es súper interesante leerlo. Miremos también qué plantean las filosofías orientales, en este sentido que viven mucho más el presente, donde dice que buscar la felicidad también es un propósito de nuestra existencia. Enfrentarnos a la muerte, ese es otro tremendo tema. Si le damos sentido a la vida, la soledad existencial a veces es súper importante. Si tanto el contacto con otros que no tenemos, y nos evadimos de estar con nosotras mismas y sabemos dónde nos apretan los zapatos, porque somos libres de elegir. Y hoy día tenemos la libertad de elegir un camino que de verdad demuestre que lo femenino y lo masculino juntos es lo que pueden dar las respuestas que nuestra humanidad exige, ¿no? Entonces, con esto ya vamos terminando. Y ahí es donde digo, nuestra condición interior, pero también desde el humanismo, que es súper importante. Y luego, buscar asegurar un futuro para ellos, que son los niños que en 15 años más nos van a estar reemplazando y ojalá con una mirada mucho más integral, sistémica, sensitiva, preparada, que nos lleve al bien común. Y con esto finalmente decirle que el temor no nos puede paralizar. Colectivamente vamos a aprovechar la oportunidad. De tanta crisis junta, nadie sale perfecto, pero nadie sale aislado. Y es un objetivo colectivo desde nuestra esencia. Y para quienes somos políticas y humanistas y cristianas, yo creo que no es casual que esta reflexión nos haya unido hoy día a lo largo de Chile, con más de un centenar de mujeres y de valiosos hombres que nos acompañan, y hacernos preguntas, pues, ¿cuáles serán las respuestas? Yo estoy segura que van a salir muchas respuestas de la tarea nuestra hoy día. Muchas gracias por la paciencia y por todo lo que me insumaron antes. Muchas gracias, Marija.